Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 9. Ganadores y perdedores. Rodeada de este aura de arcoíris, la pelota salió disparada por el aire como una bala veloz, apareciendo solo como una mancha borrosa de color arcoíris en el cielo. La potencia del lanzamiento creó vibraciones visibles en el aire y un estampido sónico muy leve. Todos aquí necesitan saber cuál es la potencia máxima que pueden alcanzar. Mientras la pelota caía, apenas visible en el cielo, el profesor de la clase se volvió hacia la clase y les mostró la distancia del lanzamiento de Shigeo. Todos los estudiantes se quedaron sin aliento. El lanzamiento de Shigeo envió la pelota a 947,1 metros. ¿947 metros? Dijo un estudiante de cabello dorado. ¡Guau! Yo quiero ser la siguiente. Añadió la chica de piel rosada. Kageyama, la boca de Izuku estaba abierta de par en par. ¡Qué poder tan increíble! ¿Había llegado tan lejos con un solo lanzamiento? ¿Su energía psíquica podía amplificar tanto la distancia de su lanzamiento? Parecía que todavía había muchas cosas que no sabía sobre los poderes psíquicos de Shigeo. Bakugo frunció el ceño, sintiendo una creciente sensación de furia burbujeando dentro de él. Su poder era increíblemente increíble. Esa actitud tímida y mirada de nerd escondían un poder increíblemente fuerte que nadie hubiera adivinado que tenía. Pero, ¿cuál era exactamente su poder? ¿Era algún tipo de don de apoyo de alto funcionamiento que aumentaba la fuerza física? Tenía que averiguar más, tener una mejor idea de qué tipo de don poseía Shigeo. Mientras todos los estudiantes expresaban su asombro y emoción por los ejercicios que les esperaban, el Esper permaneció congelado en su lugar. Su expresión neutral había cambiado a una actitud ligeramente sorprendida. Miró su mano vacía, porque sintió algo bastante peculiar con ese lanzamiento de hace un momento. No estaba seguro de cómo explicarlo, pero sentía que su lanzamiento era mucho más fuerte de lo que debería haber sido con la cantidad de energía psíquica que utilizó. Realmente no había puesto tanto esfuerzo en el lanzamiento, pero incluso con la energía psíquica que utilizó junto con su lanzamiento, sintió como si la fuerza se multiplicara varias veces. ¿Por qué es eso? Shigeo murmuró en voz baja, sin saber cómo explicar este repentino aumento de poder. Después de unos segundos de reflexionar sobre la explicación de esto, recordó algo de hace más de 10 meses, cuando Clau había comenzado a atacar por primera vez y había quedado inconsciente. Cuando se despertó, fue recibido por el club de mejora corporal y un Esper realmente poderoso con músculos enormes listo para atacarlos. Después de que Shigeo derrotara al Esper, Dimple le explicó cómo tuvo que poseer a Oda, el capitán del club de mejora corporal, para dominar a su oponente de antemano. Shigeo tuvo que admitir que estaba bastante sorprendido de imaginar que Dimple había logrado superar a ese Esper. Su energía era mucho más alta que la de la mayoría de los Espers que había conocido, y eso fue después de que aparentemente se había debilitado. Además, Dimple no estaba ni cerca de poseer ese nivel de energía. Entonces, ¿cómo logró Dimple derrotar a ese Esper? En ese momento, esa era la menor de sus preocupaciones ante la organización terrorista que amenazaba la ciudad, pero ahora la pregunta le rondaba la cabeza. La respuesta lo golpeó como un tren de carga. Eran los músculos. Los poderes psíquicos amplificaban los rasgos físicos de una persona a niveles extremadamente altos al canalizar la energía a través de sus cuerpos, tanto que incluso Shigeo, un completo debilucho, era capaz de atravesar piedras y otras estructuras resistentes con facilidad.
Pero con ese poder psíquico enviando energía a través de un cuerpo que ya había sido entrenado y perfeccionado, con músculos como el hierro, el impulso adicional que daba la energía psíquica sería varias veces mayor. Era suficiente para que incluso un espíritu algo débil como Dimple tuviera suficiente energía para darle a Goda el poder que necesitaba para vencer al Esper. Con Shigeo, ahora que había desarrollado sus músculos después de meses y meses de entrenamientos agotadores, su energía psíquica intensificó su fuerza física mucho más allá de lo que jamás imaginó, tanto que incluso con una fracción de su poder psíquico, la energía todavía era suficiente para darle a sus músculos un gran impulso. El Esper nunca imaginó que el trabajo que puso en mejorar su cuerpo realmente se traduciría en una mejora de sus poderes psíquicos. Fue una bonificación involuntaria. ¿Quién lo hubiera pensado?, murmuró el Esper. Hoy todos ustedes participarán en 8 pruebas físicas para medir adecuadamente su potencial. Pero déjenme advertirles. Quien llegue último será expulsado de la UA. Una descarga eléctrica recorrió la multitud, provocando jadeos aterrorizados de todos los estudiantes de la clase. Pero la persona más afectada por esta prueba fue Izuku Midoriya. El fanático de Iris Verde estaba en mayor desventaja. Todavía no tenía un buen control de su don. Un solo uso era suficiente para romper su cuerpo, y había 8 pruebas diferentes. Temblando de miedo, Izuku sostuvo su mano y la miró mientras seguía identificando el tremendo desafío al que se enfrentaba ahora. No te sorprendas tanto. Esta sigue siendo mi clase. El profesor levantó la parte delantera de su cabello, revelando apropiadamente su sonrisa diabólica y sus ojos burlones. Y si alguno de ustedes tiene un problema con eso, Shota dirigió su mirada hacia Shigeo, un movimiento que hizo que Shigeo sacudiera sus caderas, entonces quítate ese uniforme y dirígete a la salida. A pesar de su aura intimidante y su condición de profesor titular, los estudiantes todavía sentían que se trataba de una decisión moralmente reprobable para el primer día de clases. Una de las estudiantes, Uraraka, le expresó su frustración a la maestra. No puedes hacer esto. Hemos trabajado muy duro para llegar aquí y es solo nuestro primer día. Expulsar a una de nosotras el primer día no es justo. ¿Oh, tú crees que los desastres naturales son? Uraraka se quedó en silencio. ¿Crees que los desastres naturales simplemente van a esperar hasta que estés listo? ¿Van a disminuir en intensidad para igualar tu nivel de capacidad? ¿Y qué pasa con los villanos con peculiaridades peligrosas e impredecibles? ¿Simplemente dejarán de causar estragos o se contendrán contigo solo porque no puedes manejar su nivel? Este mundo está lleno de eventos injustos que amenazan al público. Como héroe, será tu responsabilidad combatir esa injusticia. Eso significa que tendrás que esforzarte constantemente, encontrar formas de mejorar tus poderes y asegurarte de mantenerte por delante de los villanos. Estos 3 años, Wahai te va a golpear con estas dificultades, y dependerá de ti superar estos desafíos. Eso significa ir más allá, al estilo Plus Ultra. El maestro extendió su dedo y señaló a los estudiantes hacia él. Ahora demuéstrame que perteneces a esta escuela. Aunque estas palabras eran duras, estaban llenas de verdades necesarias. Sin duda, surgirían amenazas que necesitarían héroes poderosos con experiencia avanzada y peculiaridades formidables. Incluso Shigeo podía encontrar algo de sentido común en la lengua afilada de este maestro, y aunque todavía consideraba atroz la sugerencia de expulsión de Aizawa, todavía parecía tener conocimiento de lo que se necesitaba para ser un héroe. De manera similar, Tenbya Ida no estaba contento con el método de novatadas que empleaba su maestro, pero sabía que esto era guay, para una institución tan prestigiosa, necesitaba estar a la altura de sus estándares. Ya basta de hablar. Es otra pérdida de tiempo. Que empiecen los juegos. Primera prueba. Carrera de 50 metros. El profesor tocó su tableta y repasó la lista de estudiantes de su clase. Tsuyu Asui, Tenbya Ida, ustedes son los primeros. Tenbya Ida y otra chica con el pelo largo y verde, que estaba extrañamente atado hasta la parte inferior de su espalda en forma de moño, caminaron hacia las líneas de partida de la carrera. Al final de la pista, había una cámara automatizada con un altavoz que servía como árbitro de las carreras. Mientras el resto de los estudiantes se apiñaban para verlos correr, Shigeo se acercó a su amigo Izuku y le susurró al oído. ¿Vas a poder con esto? Al saber la verdad sobre One for All y la limitada habilidad que tenía Izuku para manejarlo, se preocupó mucho por el estatus de su amigo como estudiante en la preparatoria UA. Izuku miró a su amigo a los ojos, haciendo todo lo posible por poner una cara de confianza, pero Shigeo podía ver fácilmente el miedo que se agitaba en sus ojos.
Mob no podía dejar que su amigo fracasara de esta manera, por eso le ofreció su solución fácil a este problema. Shigeo se inclinó una vez más hacia el oído de su amigo y murmuró suavemente. Izuku, si quieres, puedo transferirte mi energía. El fanático dejó escapar un leve jadeo. Había oído hablar de su capacidad para absorber y transferir energía, pero nunca pensó en las implicaciones o en las formas en que Shigeo podría usar esta habilidad. Shigeo continuó. No durará mucho, pero te dará un impulso adicional en fuerza y te permitirá desempeñarte mejor en las pruebas. Shigeo, esto sonaba demasiado bueno para ser verdad. Si no podía manejar One for All en ese momento, entonces este aumento de energía psíquica podría darle la ventaja que necesitaba para asegurarse de no quedar en último lugar. Y sin embargo, aunque era una oportunidad perfecta, parecía demasiado deshonesto. Le daría una ventaja injusta, lo que básicamente equivalía a hacer trampa, y él no era así. Izuku había pasado todo este tiempo entrenando, perfeccionando su cuerpo para convertirse en un héroe, haciéndolo de la manera correcta. Y si realmente lo ayudaba a no quedar en último lugar, pasaría el resto de su tiempo en OA sintiéndose culpable por posiblemente poner a la persona que obtendría el último lugar en ese lugar. Por eso, el peliverde le sonrió educadamente a su amigo y sacudió suavemente la cabeza. No, gracias. Aprecio la oferta, pero lo haré con mi propio poder. ¿Estás seguro? ¿De qué diablos están hablando ustedes dos? Bakugo notó que Shigeo le susurraba al oído a Deku y no le gustó para nada. ¿De qué diablos podrían estar hablando? Y, lo que es más importante, si Shigeo era tan poderoso como se estaba mostrando, entonces ¿por qué diablos estaría hablando con un perdedor como Deku? Al ser confrontados de esta manera, tanto Shigeo como Izuku dieron reacciones similares de timidez e incomodidad. Nada importante, dijo Shigeo, solo estoy hablando de cómo les fue a los otros solicitantes. En realidad, solo habían visto un poco de sus actuaciones. Tenya Ida obtuvo unos impresionantes 3,04 segundos. Sudon, Engine, le otorgaba motores en las pantorrillas inferiores que aumentaban su velocidad a niveles extraordinarios. La otra chica, Tsuyu Asui, obtuvo 5,58 segundos. Sudon se llamaba Frog, que le otorgaba todas las habilidades naturales que tenía una rana, como una lengua larga como un látigo, un salto mejorado y muchas otras características ingeniosas. Ochako Uraraka, Masirao Ojiro, ustedes dos son los siguientes. Uraraka y Ojiro, un chico alto con cabello corto y rubio y una cola muy larga con una espesa punta amarilla, se acercaron a la línea de partida. Aligeraré mis zapatos para disminuir un poco mi peso. Y mi ropa también. Se tocó el omóplato derecho y sus zapatos, emitiendo un aura rosa claro de sus manos. La máquina hizo un ruido de disparo de salida y los dos concursantes salieron corriendo. Corriendo con todas sus fuerzas, Sudon lamentablemente no le dio mucha ventaja en cuanto a velocidad. Mientras tanto, Ojiro logró usar su cola para saltar hacia adelante, lo que le dio un tiempo de 5,49 segundos, mientras que Uraraka solo obtuvo 7,15 segundos. Sin embargo, la joven parecía satisfecha con los resultados mientras juntaba sus dedos para terminar con los efectos de Sudon. Mejor que el año pasado, al menos. A continuación en la lista estaba la extravagante adolescente rubia de ojos azul cerúleo, cuyo nombre era Yuga Oyama, y la chica de tez rosada, Mina Asido. La chica de piel rosada adoptó una posición de carrera, pero Aoyama, con su sonrisa confiada todavía plasmada en su rostro, decidió no adoptar una posición normal de sprint, y en su lugar le dio la espalda a la pista. Un esfuerzo valiente, mis amigos, pero me temo que no están demostrando suficiente garbo. Corredores, a sus marcas. El árbitro dio el pistoletazo de salida y Aoyama saltó al aire. Adoptando un enfoque bastante innovador con su Kirk, el adolescente disparó su rayo de energía brillante en la dirección opuesta, impulsándolo hacia la línea de meta. Al principio, Aoyama parecía que pasaría sin problemas y obtendría un tiempo muy impresionante. Pero solo después de un segundo, su rayo láser comenzó a disminuir, hasta que desapareció por completo, haciendo que Aoyama cayera de una manera poco impresionante y ligeramente triste. Mientras tanto, Mina estaba patinando en la pista, gracias a su Kirk ácido. Con esta habilidad, Mina podía crear el líquido corrosivo de cualquier parte de su cuerpo, y ahora mismo, estaba formando ácido bajo sus pies para aumentar su velocidad y disminuir la fuerza de fricción al correr. Mina sonrió con alegría al pasar la línea de meta. 4,71 segundos.
Mientras tanto, Aoyama se obligó a levantarse de nuevo y disparó otra corta ráfaga de energía para cerrar la última distancia que quedaba. 5:51 segundos. A pesar de que su mano estaba cubierto de suciedad y mugre, el extravagante adolescente se giró para mirar a sus compañeros y explicó con seguridad. Verán, disparar mi rayo por más de un segundo me lastimó la barriga. Todos los estudiantes fruncieron el ceño, molestos por la disposición brillante y jactanciosa de este estudiante. ¡Qué herramienta! Pensaron todos los estudiantes. Al observar todas las pruebas, Aizawa tomó nota de cómo cada uno de los estudiantes manejaba el sprint. Al poner a prueba los límites superiores de su fuerza, a Aizawa le resultó más fácil evaluar su margen de crecimiento, lo que podían y no podían hacer, y cuánto margen tenían para crecer. Los siguientes estudiantes que fueron llamados a correr fueron Midoriya y Bakugo. Cuando sus nombres fueron llamados, Izuku tragó saliva y sintió que sus palmas sudaban. Del mismo modo, Shigeo sintió una gran preocupación por su amigo, sabiendo las severas limitaciones de su poder. El fanboy le dio a Shigeo una sonrisa temblorosa y llena de miedo y se preparó para tomar su lugar en la pista. A su lado, Bakugo se mostraba firme y concentrado, listo para completar el desafío que tenía ante sí. El adolescente rubio aún confiaba en sus habilidades. Había estado perfeccionando su don durante mucho tiempo, determinando las aplicaciones con las que podría usarse y de qué manera sería más útil. El árbitro mecánico dio el pistoletazo de salida y los corredores se pusieron en marcha. En cuanto tomó impulso, Bakugo sonrió con picardía y se cruzó de brazos para preparar su don. Velocidad explosiva. Bakugo empujó sus manos hacia atrás y desató múltiples explosiones. El efecto de retroceso de las explosiones lo impulsó hacia adelante a una velocidad aún mayor. Apareciendo casi como un cometa ardiente, el explosivo adolescente pasó la línea de meta y disfrutó del tiempo cuando se anunció. 4:13 segundos. Una vez que terminó el sprint, su rostro adoptó una expresión más neutral y miró sus dos manos humeantes. Migon tiene más usos que el de cualquier otra persona en esta escuela, pensó Bakugo, su arrogancia brillando con más fuerza que nunca. Lamentablemente para Midoriya, el entrenamiento físico al que se había sometido no lo ayudó lo suficiente como para destacarse en tal prueba, lo que lo hizo terminar la carrera después de 7:02 segundos. Una vez que terminó su carrera, el estudiante rápidamente recuperó el aliento y arqueó la espalda hacia adelante por el cansancio. Su amigo de la infancia miró al patético compañero de clase frente a él y despreció a Deku por su naturaleza débil y sin peculiaridades. La mente de Midoriya seguía en pánico. Casi todas las probabilidades estaban en su contra en este escenario. Con 7 pruebas restantes, le dio al resto de los estudiantes la oportunidad de usar sus dones y obtener puntajes asombrosos. Mientras tanto, Izuku solo pudo usar su don en una de las pruebas antes de derrumbarse. Entonces, ¿qué le quedaba por hacer a Izuku? Puedes aprovechar One for All. Después de ponerse a una distancia segura de los ciudadanos y asegurarse de que no había nadie más alrededor, el grupo de 3 estaba de pie en la acera mientras All Might intentaba dar su consejo sobre el uso de One for All. Al sermonear a su protegido sobre el proceso y las implicaciones de usar un Kirk tan poderoso, uno podría imaginar que All Might daría una descripción reflexiva y avanzada de las sensaciones que se producen al usar One for All. Lamentablemente, ese no fue el caso. Tienes que sentirlo. Gritó Toshinori, provocando que cómicas gotas de sudor cayeran por las caras de Shigeo e Izuku. El fanático gruñó con leve frustración, pero asegurándose de permanecer respetuoso, exclamó. ¿Podrías ser un poco más específico, All Might? A petición de Izuku, All Might amplió su explicación, golpeando el aire para reflejar la emoción que sentía al usar One for All. Así que has probado a disparar tu don a toda velocidad. La enorme oleada de energía fluye por tu cuerpo, dándote un poder desenfrenado y una pasión encendida. Shigeo podía identificarse con la descripción de All Might. Cada vez que sentía que explotaba por la avalancha de emociones que lo invadían, sentía una gran oleada de energía. La magnitud de la oleada y lo que sentía durante la activación variaba según su estado emocional, pero, no obstante, se producía un cambio significativo en sus emociones. Al intentar dar una explicación adecuada para ilustrar la sensación que sentía al usar su poder, Izuku tenía problemas para encontrar la descripción correcta. ¿Como un BBZZZT? ¿O un Wash? ¿Quizás un Kapou? Ah, ya lo tengo. Como un huevo a punto de explotar en un microondas.
El símbolo de la paz comenzó a vomitar sangre, desconcertado por la decisión de utilizar una forma tan extraña de describir One for All. Es una metáfora bastante aburrida, si me preguntas, pero si te sirve, entonces está bien. Si vas a usar esa metáfora, entonces intenta bajar el voltaje, aumentar el tiempo de cocción, lo que sea. Simplemente visualízalo constantemente y concéntrate en evitar que ese huevo explote. Tienes 3 semanas hasta que UA comience su primer semestre, así que durante las próximas semanas, trabaja en mantener esa concentración. Cuanto más trabajes en ello, más rápido aprenderás. Controlarlo no va a ser fácil y, como dije, llevará tiempo. Pero la maestría llegará, no lo dudes. Solo tienes que seguir esforzándote. Las cejas de Izuku se fruncieron con resolución, y contra el miedo y el pánico al fracaso, el fanático todavía iba a encontrar una manera de pasar esta prueba y permanecer en esta escuela. El profesor, que observaba desde lejos, se dio cuenta de la velocidad relativamente poco impresionante de Izuku. Aizawa vio cómo le iba a este adolescente en el examen práctico, apenas logrando puntos de héroe y sin conseguir ni un solo punto de villano. A pesar de su valentía, el profesor no estaba impresionado con la determinación de Izuku ni con su poder. No, estaba seguro de que Izuku Midoriya sería el que fracasaría. Midoriya, el esper de pelo redondo, miró con desaliento. Deseaba que su amigo hubiera aceptado la oferta de prestarle energía psíquica. Ahora se enfrentaba al resto de estos estudiantes sin un arma en su arsenal. Shigeo Kageyama, Rikido Sato. En la línea de salida. Mob escuchó su nombre y silenciosamente se preparó en la línea de salida. A su lado estaba Rikido, un adolescente muy alto y musculoso con cabello castaño puntiagudo. Al mirarlo, Shigeo inmediatamente pensó en el club de mejora corporal y todos los miembros bien formados. Parece que este tipo se había formado bastante bien. Entonces, el esper fue tomado por sorpresa cuando Rikido tomó un pequeño frasco de lo que parecía ser azúcar y vertió una pequeña cantidad en su boca. Al ingerirlo, todos sus músculos comenzaron a aumentar ligeramente de tamaño. ¿Eso significa que puede hacerse más fuerte comiendo azúcar?, pensó Shigeo, una vez más sorprendido por la variedad única de peculiaridades que había en sus marcas. El cuerpo de Mob estaba rodeado por un aura azul claro y ambos corredores tomaron sus posiciones iniciales. La pistola se disparó al aire y los adolescentes salieron corriendo. Para el esper, la potencia de sus piernas provocó una explosión muy leve y una suave ráfaga de viento, un testimonio de su increíble fuerza. Todos los estudiantes, incluso Aizawa, estaban desconcertados por el adolescente de pelo redondo que corría sin esfuerzo los 50 metros. Los estudiantes no tenían forma de saber que esto todavía era solo una fracción de su poder total, incluso menos de lo que había usado antes, de hecho. 0,02 segundos. Al pasar la línea de meta con una mirada sin vida en sus ojos, el esper rápidamente redujo su potencia, una vez más sorprendido de cuánto más rápido le daba una pequeña porción de su poder. Con este aumento, tendría que ser aún más cuidadoso con la contención. Dios mío, hombre, dijo entre la multitud un estudiante de pelo rojo y puntiagudo. Eso fue una locura. Shigeo estaba a punto de dar una respuesta, pero fue interrumpido por la imponente figura de Bakugo, mirándolo a los ojos con aún más frustración y enojo que antes. Cuando el estudiante impetuoso habló, su voz era tranquila y silenciosa, ocultando su furia agitada. ¿Cómo diablos lograste eso? ¿Qué tipo de don tienes? Oh, algunos de los otros estudiantes, incluido Izuku, abrieron sus oídos con una curiosidad cada vez mayor. Mi Kirk básicamente gira en torno a la energía psíquica. Puedo canalizarla a través de mi cuerpo para aumentar mi poder, que es lo que hice en las 2 últimas pruebas. Los demás estudiantes dejaron escapar un suspiro de asombro, maravillándose de lo que este adolescente podía hacer. Bakugo, por otro lado, apretó el puño y profundizó el ceño fruncido en su rostro. No te pongas arrogante. Todavía me quedan 6 pruebas más para superarte, chico de pelo corto. Así que ten cuidado. El adolescente de cabello rubio se dio la vuelta y resopló desafiante, dejando al esper solo y bastante confundido por las últimas palabras de Bakugo. Shigeo no estaba tratando de demostrar que era mejor que Bakugo o cualquier otra persona. Solo estaba haciendo lo que el maestro le dijo que hiciera, eso es todo. Aizawa hizo un rápido análisis basado en el desempeño de Shigeo en el examen de ingreso y las pruebas que acababa de realizar. Su Kirk le otorgaba habilidades telequinéticas estándar, pero parecía que ampliaba el rango de uso de sus poderes.
Debió haber entrenado mucho para poder utilizar su poder psíquico en todo su cuerpo. Incluso para alguien con estándares tan altos como Aizawa, el maestro quedó impresionado por lo que vio. Tendría que ver cómo le iba en el resto de las pruebas, pero por lo que había visto hasta ahora, tenía un potencial increíble. A medida que avanzaba el día, los estudiantes continuaron con el resto de sus pruebas. Después de la carrera de 50 metros, las siguientes pruebas fueron fuerza de agarre, salto de longitud estándar y pasos laterales repetidos. Cada uno de los estudiantes utilizó sus dones para sobresalir a su manera, tal como Izuku había predicho, lo que les dio la oportunidad de brillar. Aún así, ninguno de ellos podía compararse con Shigeo con solo una fracción de su poder psíquico. A medida que avanzaban las pruebas, la furia de Bakugo crecía y crecía. El don de Shigeo le dio una fuerza y una velocidad que nunca antes había visto. No tenía sentido. Shigeo notó los poderes de cada uno de los estudiantes, y algunos tendían a impresionarlo más que otros. Una de las peculiaridades más interesantes que había visto hasta ahora era la chica con ojos de onix que había notado antes. Para las pruebas, de alguna manera creaba objetos que coincidían con lo que necesitaba. Por ejemplo, cuando fue su turno de correr la carrera de 50 metros, creó una viga muy larga que la lanzó hacia adelante a una velocidad muy alta. En realidad no entendía cómo funcionaba, pero aún así era bastante ingenioso ver a una chica tan linda como esa ser capaz de crear objetos como esos. Después de las primeras 4 pruebas, los estudiantes volvieron a la prueba de lanzamiento de pelota. La siguiente en ponerse de pie para la prueba fue Uraraka, que en realidad estaba segura de sí misma para esta prueba, ya que su don le dio a la adolescente una gran ventaja. Los estudiantes esperaban con anticipación para ver qué haría para el lanzamiento de pelota. Con la pelota en su mano, estiró su brazo hacia atrás y cuando lo balanceó hacia adelante, la pelota emitió un aura de color púrpura claro y comenzó a flotar en el aire. Muchos de los estudiantes no pudieron entender exactamente lo que acababa de hacer. La profesora mostró el resultado final a los alumnos y todos no lo podían creer. Había obtenido infinito. ¿Infinidad? Los demás estudiantes expresaron abiertamente su sorpresa. ¿Cómo es posible?, preguntó el adolescente de cabello dorado. Ni siquiera Shigeo esperaba que Uraraka exhibiera semejante peculiaridad. Parecía que era capaz de hacer que las cosas flotaran con solo tocarlas, y lo que es más, esos objetos no parecían tener un límite en cuanto al tiempo que podían permanecer suspendidos en el aire. Otro poder inesperado. Bakugo, es tu turno. El joven ardiente sonrió. Ahora podría tener una oportunidad adecuada para derrotar a Shigeo. En cuanto a fuerza, su Kirke era extremadamente ventajoso para él. Estaba seguro de que sería suficiente para poner al nerd de pelo de tazón en su lugar. Bakugo caminó hacia el área de lanzamiento y tomó su propia postura de lanzamiento. Sin embargo, a diferencia de Shigeo, su método tenía muchos más pasos. El adolescente agarró la pelota con ambas manos, la levantó sobre su cabeza y, con un grito inducido por la rabia, Bakugo lanzó la pelota con todo su poder. Usando su Kirk de explosión para aumentar el alcance varios niveles, un gran humo ardiente rodeó al estudiante. Al igual que el lanzamiento de Shigeo, la pelota voló a velocidades increíbles, envuelta por las llamas ardientes de su explosión y creando también varias pequeñas corrientes de aire. Sí. Bakugo sonrió con orgullo malvado, mirando cómo su pelota se elevaba por los aires y caía a lo lejos. En cuanto vio la pelota caer al suelo, miró a su maestro con voraz expectación. Vamos, ¿cuál es mi distancia? El señor Aizawa le mostró a Bakugo y al resto de la clase su puntuación. 705,2 metros. Algunos de los estudiantes todavía estaban impresionados por la potencia del lanzamiento, sabiendo que seguía siendo asombroso a pesar de ser menor que el lanzamiento de Shigeo. Pero como era de esperar de Bakugo, el adolescente de cabello rubio gritó con una rabia inquebrantable. ¡Maldita sea! ¡Basta! Los cansados ojos del profesor se endurecieron y se volvieron hostiles. Estás perdiendo el tiempo con tu rabieta. Ahora, quédate atrás con el resto de la clase. Todavía hirviendo de rabia, el joven estudiante se vio obligado a ceder y marchó de nuevo hacia el resto de la clase, aunque todos los que estaban a su alrededor se alejaron unos 2 pasos de Bakugo. Shigeo se dio cuenta de la indignación inquebrantable de Bakugo. El Esper finalmente estaba empezando a tener una mejor idea de cómo era realmente Bakugo, y para él, era bastante fácil de identificar porque había visto a alguien como él. Teruki Anazawa. Su enemigo convertido en amigo también era santurrón y creía que era el mejor gracias a sus poderes psíquicos.
Bakugo era así. Parecía estar decidido a demostrar que era mejor que todos los demás estudiantes porque creía que sus poderes lo hacían superior a todos los demás. Cuando se le presentó la posibilidad de que no fuera el mejor, Bakugo aprovechó su increíble rabia, tal como lo había hecho Anazawa durante su primera batalla. Después de que Bakugo terminó de desahogarse, el señor Aizawa pasó al siguiente estudiante. Midoriya, te toca a ti. El fanático sintió que se le helaba el cuerpo. Era su turno. Como había visto en todas las demás pruebas, todos los demás ya habían obtenido una puntuación al menos sorprendentemente buena, y Shigeo se destacó en todas las pruebas hasta el momento. Todas las pruebas que quedaban después de esta eran la carrera de larga distancia, los toques de dedos de los pies sentado y las abdominales. Ninguna de esas pruebas podía darle la oportunidad de usar One for All, que necesitaba para aumentar su puntuación. Eso significaba que esta era la única oportunidad que tenía de evitar estirar la pata. Shigeo se sentía muy angustiado. Las palmas de sus manos supuraban, sus ojos estaban alarmados y llenos de pánico, y sus labios estaban fruncidos en un ceño apretado. Las cosas todavía no pintaban bien para su amigo. Necesitaba encontrar una manera de salir del agujero en el que se encontraba, y rápido. Del mismo modo, los otros estudiantes espectadores, Iida y Uraraka, observaban con creciente preocupación. Si Midoriya no mejora rápidamente, será él quien termine expulsado, comentó Tenya. Bakugo, que estaba de pie junto a él, sintió que las venas de su cuello latían, sintiendo que Tenya tenía que decir lo obvio. ¿Qué? ¿Te acabas de dar cuenta de eso? Por supuesto que es él quien se va a casa. Es un don nadie sin don. Tenya tartamudeó por un momento, confundida por la declaración de Bakugo. ¿Qué quieres decir? Tiene un don. Lo he visto en persona durante el examen de ingreso. Bakugo se lo tomó con la misma confusión. ¿De qué estaba hablando Iida? Toda su vida había sabido que Midoriya había nacido sin ningún don, así que ¿qué tipo de poder podría haber entrado en esta escuela? Mientras observaba a Midoriya tomar su postura, el profesor de cabello desordenado recordó el movimiento audaz del adolescente cuando destruyó el obstáculo durante el examen práctico. Mientras que los otros profesores habían aplaudido su heroísmo y los jueces estaban impresionados por la valentía de Izuku, Aizawa no estaba tan ansioso por aplaudir sus acciones. Inmediatamente después de destruir la máquina, su cuerpo se rompió, quedando indefenso y casi muriendo por la altura de su caída. Si no fuera por la intervención de Uraraka, probablemente habría resultado aún más dañado o habría intentado usar su única extremidad restante para amortiguar su golpe. En ese punto, no podría hacer nada. En una batalla, se habría acabado para él. Así que ahora, parecía probable que Midoriya intentara seguir ese mismo camino, rompiéndose los huesos para aumentar su puntuación. Aizawa tendría que esperar un momento para confirmarlo, y si estaba en lo cierto, entonces sería su momento de actuar. Mientras el adolescente, que antes no tenía ningún don, permanecía en el círculo, sosteniendo la pelota en su mano y mirando a lo lejos, los recuerdos de todo lo que lo había llevado hasta allí lo inundaron. Hoy temprano, cuando su madre expresó su verdadero orgullo por su hijo, por todo lo que había hecho para llegar a este punto. En el principio, cuando All-Might finalmente le dijo las palabras que había estado esperando escuchar durante tanto tiempo. Justo antes de ir a los exámenes prácticos, cuando él y Shigeo se prometieron mutuamente que la próxima vez que se vieran, sería como estudiantes de la UA. El joven adolescente cerró los ojos y tartamudeó. Todos habían depositado su fe en él, lo habían ayudado a superar las dificultades que había enfrentado para seguir su sueño, y no podía defraudarlos en absoluto. El adolescente de ojos verdes retiró su brazo, concentrando el poder de One for All en su brazo para dárselo y hacer que brillara con una energía roja brillante. Al ver esto, los ojos de Shigeo se iluminaron, entendiendo que su amigo estaba canalizando su don en su brazo. Observó con ansiosa anticipación cómo Izuku desataba su fuerza y demostraba a todos los presentes lo que podía hacer. No os decepcionaré a todos. Lo que no se dio cuenta fue que una persona ya estaba decepcionada. Aizawa. Al ver las acciones imprudentes del adolescente, los ojos del maestro brillaron de un rojo intenso, activando su don. Tan pronto como esto sucedió, todo el poder en el brazo de Midoriya se desvaneció. La pelota apenas voló hacia el cielo y, con un ligero ruido, aterrizó a una distancia patéticamente cercana. 46 metros. Todo el cuerpo de Midoriya se congeló, su brazo y pierna quedaron suspendidos en el aire. Del mismo modo, la boca de Shigeo se abrió ligeramente por la sorpresa. ¿Qué pasó? La pelota debería haber salido volando.
Midoriya miró su mano con incredulidad. No lo entiendo. Estaba seguro de que estaba usando mi poder ahora mismo. Borre tu Kirk. El héroe de cabello verde movió su cuerpo y jadeó. La larga bufanda de su maestro había comenzado a desenrollarse, flotando alrededor del cuerpo de Aizawa. Su largo cabello estaba erizado, y los ojos opacos y sin vida ahora eran de un profundo tono rojo. Todos los estudiantes estaban confundidos por la afirmación de su maestro. ¿Qué quería decir cuando dijo que borró el Kirk de Midoriya? Shigeo, en particular, no entendía. Incluso si de alguna manera pudiera borrar el Kirk de Midoriya, ¿qué lo obligaría a hacer eso? Izuku estaba a punto de mostrar el poder de One for All. Aizawa respondió a la pregunta de Shigeo con una frialdad distante en su voz. Los jueces de este examen no fueron racionales cuando te dieron esa puntuación. Alguien como tú nunca debería haber sido admitido en esta escuela en primer lugar. Los músculos de Shigeo se pusieron rígidos y su postura se endureció. ¿Qué acababa de decir Aizawa? ¿Cómo pudo decir eso? Había trabajado con todo su corazón para llegar a esta escuela con una determinación que nunca había visto en nadie antes. Eso por sí solo lo hacía digno de inscribirse en esta escuela. Mientras estos pensamientos rondaban la mente de Shigeo, Izuku todavía intentaba procesar cómo su maestro pudo cancelar One for All. Espera, ¿quieres decir que tú y...? Sus ojos se abrieron de par en par y soltó un pequeño grito cuando notó que algo colgaba del cuello del maestro. Eran unas gafas protectoras. Esas gafas protectoras. Te conozco. Eres Eraseread, el héroe que puede mirar a las personas y anular sus peculiaridades. Los demás estudiantes se apiñaron, murmurando entre ellos y tratando de ver si alguno de ellos había oído hablar de este héroe. Shigeo, sin embargo, no apartó la vista de Izuku o Aizawa, permaneciendo al alcance del oído de ambos. Además, todos los estudiantes no se dieron cuenta de que el símbolo de la paz estaba asomando la cabeza por la esquina y observando la escena con el pecho apretado. Temprano en la mañana, había tomado la iniciativa de aprender más sobre la escuela y quiénes serían sus dos alumnos como maestros de aula. Hizo una mueca cuando descubrió que Aizawa sería su maestro. Para Shigeo, esto no sería un problema, pero Midoriya, por otro lado, sería señalado desde el principio. Le dolió ver que sus suposiciones eran correctas. Los ojos rojos entrecerrados del héroe de Erasure miraron al adolescente inexperto que tenía frente a él. No estás listo para inscribirte aquí. Aún no has aprendido a controlar tu poder. Justo ahora, estabas planeando romperte el brazo, quedándote incapacitado y esperando que alguien más viniera a salvarte. Izuku intentó defenderse de su maestro. No, eso no es lo que pretendía. La bufanda se movió, envolviéndose alrededor del cuerpo de Izuku y arrastrándolo hacia Aizawa hasta que estuvieron a solo unos centímetros de distancia. El pulso de Shigeo se aceleró, aunque permaneció en silencio y permitió que el maestro continuara hablando. No importa cuáles sean tus intenciones o lo que esperabas lograr, en una pelea real, no serías más que una carga, otro problema con el que los otros héroes tendrán que lidiar. Tu actitud imprudente y testaruda es igual a la de otro héroe demasiado entusiasta, un hombre que salvó a más de 1000 personas sin ayuda de nadie y se convirtió en una leyenda viviente. Aunque tengas una determinación tan feroz, no podrás salvar a nadie si te derrumbas después de un solo golpe. Lamento decirlo, pero con tu poder y tu falta de control, no hay posibilidad de que te conviertas en un héroe. Los labios de Izuku estaban apretados con fuerza, sus ojos verdes perdieron rápidamente su brillante pasión. Del mismo modo, los otros estudiantes sintieron que la lástima se agitaba en sus corazones. El pulso de Shigeo había bajado y el Esper no tenía la misma mirada de frustración en sus ojos que antes. Incluso si era franco con sus palabras, Mob no podía decir que Aizawa estaba equivocado. En cada pelea en la que había estado, siempre necesitaba mantenerse fuerte, mantenerse con energía y en guardia para asegurarse de que no resultara herido ni que nadie más a su alrededor resultara herido. Si se hubiera derrumbado desde el principio, entonces quién sabe qué podría haber pasado con todas esas peleas. Necesitaba permanecer fuerte durante toda la pelea para proteger a los demás y, por lo que podía ver, Izuku simplemente no podía hacer eso. Aún así, todavía no se sentía bien que su amigo se viera obligado a irse justo cuando comenzaba a desarrollarse como héroe. Entonces, ¿qué le quedaba por hacer a Izuku? El Esper no lo sabía. Aizawa desenrolló la bufanda alrededor de Izuku, envolviéndola alrededor de su cuerpo una vez más y deteniendo su borrado. Una vez que soltó a Izuku, el adolescente rompió el contacto visual con su maestro y dobló su cuello hacia adelante. Te devolví tu don poco práctico.
Ahora haz tu último lanzamiento y acaba con esto de una vez. El fanático de ojos verdes, con una expresión pétrea en su rostro y con los ojos pegados al suelo, recogió la pelota y meditó sobre sus opciones. De manera similar, Aizawa estaba deduciendo que Izuku usaría su don y renunciaría a las pruebas como un imbécil o admitiría su incompetencia y se conformaría con el último lugar. De cualquier manera, no importaba qué opción eligiera. Todavía no pertenecía a esta escuela. Izuku estaba en una encrucijada. Carecía del control adecuado sobre su poder, pero al mismo tiempo, ¿qué clase de persona sería si simplemente tirar a la toalla ahora, después de 10 meses de trabajar al borde de la muerte? Entonces, ¿la única opción era realmente dejar que el huevo explotara en el microondas? Incluso ahora, parecía que esa era la única opción que le quedaba para quedarse en la UA. El fanático apretó los puños y frunció el ceño. Izuku tenía que intentar algo, sin importar las consecuencias que pudiera traer. Sus músculos se tensaron en preparación y el estudiante echó el brazo hacia atrás para prepararse para su golpe. Mientras se preparaba para dejar volar la pelota, las palabras de su maestro vinieron a su mente. Al igual que Shigeo, Izuku comprendió que el señor Aizawa tenía toda la razón. Si no podía controlar One for All, si dejaba que otros héroes lo rescataran, entonces no había forma de que pudiera convertirse en un héroe. Eso significaba que tenía que trabajar 10 veces más duro que todos los demás aquí para tener éxito en su sueño. Incluso si todavía había tantas lecciones que aprender, esas lecciones no importaban. Todo lo que importaba en ese momento era lo que podía hacer. Y lo que el adolescente de ojos verdes podía hacer era evitar que su brazo quedara completamente destrozado. Todo lo que necesitaba hacer era concentrarse, evitar que el huevo explotara. Desde la barrera, All Might y Shigeo sintieron que se les erizaba la piel de la emoción y la inquietud. ¿Izuku realmente iba a seguir adelante con esto? ¿Se iba a romper el brazo? No. El adolescente concentró su poder en una sola parte de su cuerpo, algo que podía soportar perder sin que lo rompieran por completo. Su dedo. La punta de su dedo índice comenzó a brillar de un rojo intenso, lo que le dio el poder que necesitaba para obtener al menos un poco de impulso. Sí, esto sería suficiente. Smash. Con su alma ardiente atemperada por su concentración fría, el adolescente gritó y soltó la pelota de sus dedos. Al soltar la pelota, se formaron los mismos estampidos sónicos y la misma presión del viento creada durante el lanzamiento de puño de Shigeo, dejando a todos los espectadores con miradas aturdidas. Los adolescentes vieron la pelota volar por el aire, aunque el primer instinto de Shigeo fue ver cuán gravemente dañado estaba Izuku. Tomó nota de la hinchazón roja en el dedo índice derecho de su amigo. Parecía roto, de acuerdo, pero solo estaba aislado en un solo dedo. ¿Eso significaba que Izuku era capaz de concentrar One for All solo en su dedo? La pelota cayó muy lejos, en el horizonte, y el profesor leyó la distancia en su dispositivo. 705,3 metros. El héroe esbozó instintivamente una pequeña sonrisa, aunque su atención volvió a centrarse en Midoriya. Señora Aizawa. Los ojos del apasionado adolescente brillaban con su típico entusiasmo, aunque se mordía el labio, sintiendo el dolor de su dedo roto dispararse dentro de él, aunque no tan doloroso como cuando utilizó por primera vez One for All. Izuku apretó su mano derecha y, con su sonrisa temblorosa, proclamó con orgullo. Todavía estoy de pie, señora Aizawa. Los ojos de Aizawa, que antes no tenían vida, ahora estaban muy abiertos por la emoción y sus labios se curvaron en una amplia sonrisa. Parecía que había juzgado mal a Midoriya, lo que podía hacer con su poder, cuánto podía adaptarse. Este niño. Desde detrás de la pared, el símbolo de la paz brillaba de orgullo. Al principio me preocupé por ti, Midoriya, pero hiciste un trabajo extraordinario. Entendiste que debías usar One for All, pero no tanto como para que destruyera tu cuerpo, disparaste el poder a través de tu dedo, minimizando las lesiones y maximizando la fuerza. ¡Qué impresionante, Midoriya! Los demás estudiantes expresaron su asombro. ¿Más de 700 metros? Exclamó el estudiante de cabello dorado. Sí, así es, gritó Uraraka, levantando las manos en el aire y sonriendo de alegría. Tenya también estaba impresionada con su fuerza, pero observó la lesión de Midoriya. Su dedo parece estar roto, al igual que en el examen práctico. No puedo entender muy bien su Kirk. Ese lanzamiento tampoco fue muy bonito, comentó Aoyama, sin mostrar ninguna sorpresa visible. Sin embargo, Bakugo era una historia completamente diferente.
Se quedó sin aire en los pulmones y su boca se abrió lo suficiente como para que cupiera una pelota de béisbol dentro. Lo que acababa de ver desafiaba por completo todo lo que había llegado a entender sobre Deku. El primer y más importante hecho sobre Deku era que no tenía ningún don. Básicamente, así era como había llegado a definir a este nerd. Entonces, ¿cómo demonios había conseguido un don? Si realmente tuviera un don, lo habría obtenido cuando éramos niños. Pensó Bakugo, esto no puede ser correcto. Esto tiene que ser algún tipo de truco que me está haciendo. Voy a llegar al fondo de esto. El estudiante impulsivo tensó sus dedos, creando pequeñas explosiones en sus manos. La rabia del adolescente impulsó su movimiento y lo hizo arremeter como un perro al que se le soltó la correa. Deku, bastardo. El Esper estaba demasiado concentrado en Izuku como para notar la rabia burbujeante de Bakugo, y no estaba listo para que el adolescente saliera corriendo. Pero cuando Shigeo vio al adolescente correr hacia su amigo, estaba a punto de detenerlo con su telequinesis. Sin embargo, después de haber visto lo furioso que estaba Bakugo antes y las pequeñas señales de enojo que había mostrado hacia Izuku, Aizawa estaba algo preparado para otro arrebato y pudo reaccionar antes que el Esper. Dime cómo. Antes de que Bakugo pudiera moverse unos metros de su lugar, Aizawa activó su Kirkerasure y su arma de captura de bufanda para contener al estudiante violento. Bakugo intentó desesperadamente liberarse de las ataduras, pero el agarre sobre él era demasiado fuerte. ¿Qué demonios es esta fuerza? Es solo una bufanda, pero apenas puedo moverme. Esta no es una bufanda común y corriente. La diseñé como arma de captura. Está tejida con fibra de carbono y una aleación especial de metal, por lo que liberarse de ella no es una tarea fácil. Ahora, retírate. Con un segundo ataque como ese, estás caminando sobre hielo fino, Bakugo. Al igual que en muchos casos anteriores, el adolescente furioso no tuvo más opción que ceder ante la exigencia de su maestro. Aizawa devolvió la bufanda a su costado y detuvo su don. Al ver que Bakugo se había rendido, el maestro hizo un gesto con la mano en señal de despedida. Muy bien, quien sea el siguiente, que siga adelante. Izuku seguía observando a Bakugo con cautela, notando sus puños apretados y sus ojos fijos en el suelo. Sin apartar la vista de él, esquivó a su amigo de la infancia y, tras unos segundos más de miradas inquietas, corrió hacia el lado de sus alumnos. Shigeo fue el primero en llegar a su lado. Tu dedo, comentó Mob, frunciendo el ceño al ver el apéndice roto, te lo rompiste. ¿Cuánto te duele? Izuku intentó tranquilizar a su amigo. En realidad no es tan malo. Puedo soportarlo. El ceño fruncido de Shigeo se atenuó nominalmente, aunque todavía sentía una gran incomodidad al ver a su amigo herido de esa manera. Uraraka se acercó a Izuku con las cejas fruncidas, mirando el dedo roto del adolescente con la misma preocupación que Shigeo. Vaya, ¿realmente te has hecho un lío con el dedo? Al ver a Uraraka y su mirada preocupada, el fanático sintió que un rubor se extendía por sus mejillas. No te preocupes por eso. Mientras los amigos del joven fanático se preocupaban por su salud, el adolescente revoltoso seguía furioso por esta nueva revelación y el poder que Deku había ganado. Nada de esto tenía sentido. Antes del examen, él no era nada. Simplemente un pequeño insecto que podía ser aplastado con facilidad. Pero ahora, un calor abrasador comenzó a crecer en su vientre, sus dientes al descubierto con un vicio aterrador. ¿Cómo era esto posible? Los ojos llenos de odio de Bakugo se centraron en Deku y los estudiantes que lo rodeaban. Sin embargo, se sorprendió cuando vio que Shigeo lo miraba con ojos endurecidos. Izuku notó la mirada agravada de su amigo y sintió que una pequeña gota de sudor se formaba en su rostro. Kageyama, déjalo pasar. No me mires así, pelo corto. 47%. El poderoso psíquico apartó la mirada de Bakugo. No quería empezar nada importante ni obligar al maestro a intervenir de nuevo. Pero no podía dejar las cosas como estaban ahora. Bakugo casi había atacado a Izuku y podría haberle hecho daño grave. El Esper no podía permitir que esto simplemente se ignorara. Era inaceptable. Mob necesitaba aclarar algunas cosas con Bakugo, antes de que las cosas empeoraran. Una vez que los estudiantes restantes terminaron con sus lanzamientos, continuaron con las 3 pruebas restantes y, como se esperaba, Shigeo continuó sobresaliendo en todas las pruebas e Izuku continuó fallando. El Esper había seguido insistiendo en que le diera energía a su amigo, Izuku se mantuvo firme en su resolución de continuar con su propio poder.
Una vez finalizadas todas las pruebas, el grupo de estudiantes se reunió alrededor de su profesor, esperando ver cómo les había ido en sus exámenes. Shigeo estaba de pie junto a Izuku, con los músculos de ambos crispados por el miedo y la anticipación nerviosa por el lugar que había conseguido el joven Midoriya. Al ver las miradas de nerviosismo en todos sus ojos, Aizawa decidió ir directo al grano. Es hora de darles sus resultados. Los he clasificado a todos de mejor a peor, pero ya deberían tener una idea general de dónde se encuentran. Hablar con todos ustedes individualmente para mostrarles su puntaje es una pérdida de tiempo, así que simplemente buscaré la lista completa. El fanático apretó el puño y cerró los ojos con fuerza. Solo logró hacerlo bien en el desafío de lanzamiento de pelota. En todas las demás pruebas, no pudo usar One for All y terminó reprobando mientras que todos los demás lo lograron. ¿Realmente podría pasar con una sola buena puntuación? Aquí está. El adolescente de ojos verdes apenas tuvo fuerzas para abrir los ojos, y cuando lo hizo, su corazón se hundió hasta el suelo. Del mismo modo, el joven Esper se quedó sin aliento cuando leyó la lista. Había quedado en primer lugar, lo que era, como alguien que conocía a Shigeo imaginaría, trivial para el psíquico. Pero luego llegó el último puesto en la clasificación que había estado temiendo ver. Izuku Midoriya, 20. El último lugar, el fanático bajó la cabeza, mantuvo los ojos cerrados y apretó el puño con frustración. Esto era todo. Lo iban a expulsar de la UA. En realidad, mentí. Nadie se va a casa. Shigeo e Izuku sintieron que sus corazones se detenían y sus ojos parpadeaban rápidamente con incredulidad ante lo que acababan de escuchar. La boca del maestro se curvó en una sonrisa maliciosa. Eso fue solo un engaño racional para asegurar que nadie se contuviera durante las pruebas. Varios de los estudiantes soltaron exclamaciones de incredulidad, sintiéndose como si los hubieran tomado por tontos. Habían estado estresándose por la posibilidad de ser expulsados de esta escuela, y resultó que todo era solo una tontería. La chica de ojos de onix y cola de caballo con púas, sin embargo, prácticamente no se inmutó por esta revelación, ya que había visto a través del engaño de su maestra mucho antes. ¿De verdad no pudieron resolverlo ustedes mismos? Supongo que debería haberles dicho antes. Al oír la declaración de esta chica, algunos de los otros estudiantes entrecerraron los ojos. Sí, deberías haberlo hecho. Mientras los demás estudiantes expresaban su sorpresa y frustración ante esta revelación, lo que era más preocupante e irritante para Katsuki Bakugo eran dos cosas. Una, el hecho de que Shigeo había obtenido el primer lugar, superándolo en cada prueba que habían tomado. 2. Que Deku no se dirigía a casa como debía. Eso habría sido un gran alivio para el adolescente impulsivo. Pero no, parecía que Deku iba a seguir siendo un gran dolor de cabeza. Y con esto, ya está todo listo por hoy. Vayan a buscar los programas de estudio al aula y léanlos antes de volver a casa. Una vez mitigado el factor shock inicial, los siguientes sentimientos que llenaron tanto a Izuku como a Shigeo fueron de absoluto alivio. Ambos suspiraron aliviados, liberando el estrés que se había acumulado. Midoriya. El profesor se acercó al adolescente de cabello verde y sacó un trozo de papel de su bolsillo. Toma este papel y ve a que la anciana te arregle. Recuerda que el verdadero entrenamiento comienza mañana, así que prepárate. La declaración del maestro le recordó a Midoriya el peso de su inferioridad y los grandes obstáculos que aún quedaban en su camino. Después de darle la nota a Midoriya, Aizawa dejó a los estudiantes solos y se dirigió a la sala de profesores. Esperando detrás de la pared con las manos a los costados, el héroe número 1 frunció el ceño ante las acciones de su compañero. Aizawa, eso fue un movimiento pésimo. El profesor de pelo largo apenas reconoció al héroe y respondió con un tono gélido en su voz. All Might. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No tenías ningún programa de entrevistas o entrevistas planeado para hoy? Un engaño racional, dijiste. Una linda excusa, pero no eres precisamente conocido por ser alegre. Revisé tu perfil hoy. El año pasado, te deshiciste de una clase entera de estudiantes de primer año. Nunca has tenido ningún problema en expulsar a los estudiantes, a cualquiera que creas que no puede dar el paso en la UA. Estabas planeando enviar a casa al último lugar. El héroe señaló con el dedo a Aizawa. Entonces lo que eso significa es que ves el mismo potencial de crecimiento en Midoriya que yo. All Might parecía bastante entusiasmado con lo que acababa de pasar y con Izuku Midoriya. ¿Por qué exactamente te importa? El maestro miró al compañero héroe y sonrió con picardía.
Por lo que estás diciendo, parece que has estado observando todo este tiempo. Olmig tensó sus músculos y retiró su dedo. Es apenas el comienzo del año. No recomendaría tener favoritos ya. El desaliñado profesor continuó su camino hacia la sala de profesores, pero antes de dejar solo al héroe, decidió ser honesto y darle su opinión sobre Midoriya. No hay espacio para el potencial en Midoriya, eso lo admito. Si eso fuera cierto, lo habría enviado a casa sin pensarlo dos veces. Está mal dejar que un niño persiga un sueño inalcanzable. A pesar de las tácticas deshonestas que empleaba y su naturaleza estricta, All Might podía ver que, a su manera, Shota Aizawa era amable. Al igual que él, All Might había comprendido que Midoriya no podía ser un héroe sin un don cuando se conocieron por primera vez, diciéndole la desafortunada verdad de la realidad incluso si le resultaba difícil escucharla. Perseguir un sueño que nunca podría alcanzar solo causaría aún más dolor, una mayor sensación de desilusión y pérdida de tiempo. Aizawa lo entendía. Aún así, tú y yo vamos a tener bastantes problemas, Aizawa. Una vez que las pruebas terminaron, los estudiantes se pusieron sus uniformes y fueron a buscar sus programas de estudio. Mientras el resto de los adolescentes expresaban su alivio y nerviosismo por lo que había sucedido en las pruebas, Shigeo había superado este shock. No, lo que más importaba en la mente del Esper era Katsuki Bakugo. Ese adolescente explosivo claramente no parecía tener ningún problema en usar sus poderes para lastimar a otros, y estaba furioso con Izuku. Shigeo no podía permitir que esto continuara, y ahora iba a intentar arreglar las cosas con Bakugo. Muchos de los estudiantes salían de la escuela y regresaban a sus casas. Uno de ellos caminaba solo por el costado de la acera, mirando al suelo con las manos metidas en los bolsillos y todavía furioso por los acontecimientos del día. No le importaba lo que tuviera que hacer. Demostraría ser el mejor estudiante y superaría al perdedor de pelo en forma de tazón. Hola Bakugo. El adolescente se dio la vuelta y vio al Esper mirándolo con las cejas ligeramente fruncidas, claramente irritado por algo. ¿Qué quieres, corte de tazón? El Esper suavizó su expresión, queriendo intentar resolver esto con el menor conflicto posible. Quería hablar contigo, repasar lo que pasó hoy. Ah, ¿sí? Las venas del cuello del joven fogoso palpitaban y sentía que sus músculos se tensaban de ira. ¿Quieres presumir de tu primer puesto en los exámenes de hoy? ¿Hablar de cómo me ganaste en todos los exámenes? No, yo. La voz del joven Esper se cortó cuando el adolescente de cabello rubio se acercó a él y miró a Mot con sus típicos ojos llenos de odio y mueca de enojo. No pienses ni por un segundo que lo que pasó aquí hoy en el examen práctico te hace mejor que yo. Tus poderes pueden haberte dado más puntos en ambas pruebas, pero te voy a demostrar que mi entrenamiento y experiencia con mis poderes superan por mucho los tuyos o los de cualquier otra persona en esta escuela. No, el estudiante explosivo frunció el ceño cuando vio a Shigeo negar con la cabeza. El hecho de que tenga estos poderes y me haya desempeñado mejor que tú en el examen no significa que sea mejor que tú o cualquier otra persona. Y con eso, Bakugo quedó completamente desprevenido. Su cabeza se echó hacia atrás y sus cejas se juntaron. Esta conmoción fue muy similar a cómo All Might había reaccionado por primera vez cuando Shigeo había demostrado lo humilde que era el Esper sobre sus habilidades. Para Bakugo, sin embargo, esta declaración era demasiado extravagante, demasiado extraordinaria para que viniera de alguien tan fuerte como Shigeo, por lo que su siguiente reacción fue asumir que el Esper estaba mintiendo. Te estás burlando de mí, tratando de decir esta mierda solo para hacerme sentir aún peor por mi pérdida y hacerte ver aún mejor, ¿no es así? ¿Eso es lo que piensas? Mog negó lentamente con la cabeza. No es eso lo que estoy tratando de hacer aquí, y lo que estoy diciendo no se aplica solo a mí. Crees que solo porque tienes una buena peculiaridad, eso te hace mejor que los demás, pero estás equivocado. ¿Qué fue eso? Una amenaza directa al orgullo y la identidad de Bakugo que había establecido hizo que el adolescente se pusiera físico y agarrara al Esper por el cuello de la camisa, lo que provocó que Shigeo tragara saliva nervioso. El Esper continuó con su argumento. ¿Crees que tener un don es lo que define a las personas, y que como tu don es más fuerte que el de otros, eso significa que también eres mejor que los demás? Pero eso no es cierto. Hay tantas otras habilidades y capacidades que poseen las personas que no tienen dones, y tú no puedes darte cuenta de eso. Muy pronto, encontrarás a alguien que sea mejor que tú en algo importante, y cuando llegue ese momento, tu don no será de ninguna ayuda. ¿Por qué tú?
El adolescente explosivo cerró su mano en un puño, listo para golpear a la mafia en la cara, cuando notó que varios de los estudiantes se habían detenido a mirar la escena que se desarrollaba. El lado racional de él, incluso si era relativamente pequeño, sabía que pelear con Shigeo en la propiedad de la escuela probablemente lo metería en serios problemas, y meterse en tales problemas el primer día agravó el efecto perjudicial. Además, quedarse en esta escuela para ser el mejor héroe era más importante para Bakugo que golpear a este nerd en la cara. Bakugo abrió el puño en silencio y soltó a Shigeo. El adolescente, furioso, estaba a punto de hacer un comentario desagradable, pero Mob habló antes de que Bakugo pudiera abrir la boca. Eso también me recuerda a otra cosa. Bakugo sintió que su postura se endurecía cuando vio que los rasgos del rostro de Mob se endurecían y sus cejas se fruncían. No uses tus poderes contra otras personas. Incluso el intimidante Bakugo no pudo evitar sentirse un poco nervioso por la frialdad entrelazada con la malicia en su voz. Vi cómo estabas listo para atacar a Midoriya con tu don. Usar tu poder para lastimar a otros, está mal. Escucha. El temperamento explosivo de Bakugo se había calmado hasta convertirse en una llama cálida, pero los ojos rojos del adolescente todavía estaban llenos de hostilidad. No voy a escuchar las palabras de un cobarde tímido como tú. No sé qué tipo de filosofía estúpida tienes en la cabeza, pero alguien tan blando e idiota como tú nunca va a triunfar en esta escuela ni como héroe, y no voy a escuchar ni una palabra más de lo que tengas que decir. Además, no actúes como si supieras algo sobre mí o quién soy. Haré lo que quiera para convertirme en el mejor estudiante de esta escuela, y ni tú ni nadie más se va a interponer en mi camino. Bakugo empujó ligeramente a Shigeo como su último acto de agresión, y luego continuó su caminata silenciosa, con las manos metidas en los bolsillos mientras agarraba con fuerza la tela interior. Solo con sus pensamientos, no podía comprender qué y por qué el perdedor de cabeza hueca dijo lo que dijo. Inicialmente pensó que Shigeo se estaba burlando de él, pero la feroz resolución en sus ojos y el tono de voz inquebrantable eran sinceros. Quería decir cada palabra que decía. Pero, ¿qué diablos quería decir con eso? ¿Cómo podía alguien con un Kirk tan asombrosamente fenomenal, que obtuvo más de 100 puntos de villano en el examen práctico, decir que su Kirk no lo hacía mejor que otros? Los Quirks poderosos como el suyo eran los que les daban a los héroes el poder que necesitaban para ganar, lo que hacía que todos admiraran y adoraran a los héroes. Eso debería haber sido un hecho obvio grabado en la mente de Shigeo. Pero, ¿por qué no lo era? ¿Y de dónde diablos sacó el descaro de llamarlo inferior o regular? Su Kirk tenía un poder y aplicaciones inauditos, incluso para aquellos con Quirks. Que Shigeo le negara la gloria que venía con tal poder era un insulto para Bakugo. Tendría que demostrárselo de la manera difícil. Shigeo miró al adolescente enojado con una sonrisa amarga. Como esperaba, Bakugo estaba en extrema negación sobre su superioridad y negó ferozmente las palabras de Mob. El Esper estaba contento de que no terminara como había terminado con Anazawa, pero aún era obvio que Bakugo necesitaría más tiempo, más convencimiento. Sería un desafío, pero Shigeo tenía que asegurarse de que Bakugo no lastimara a Midoriya, arruinara su experiencia en esta escuela porque constantemente lo amenazaba o lo lastimaba. Hablando de Midoriya, Shigeo necesitaba encontrarlo y ver cómo estaba después de ser enviado a la enfermería. Fue un gran alivio para Shigeo saber que la enfermera de la escuela tenía el poder de curar heridas tan graves como huesos rotos, por lo que Izuku no tendría que preocuparse por sufrir daños durante meses o posiblemente sufrir daños permanentes. Eso es lo que le había dicho Olmig, aunque no entró en detalles sobre cómo funcionaba. Mob regresó a la entrada de la escuela y rápidamente vio a Midoriya, aunque el Esper estaba un poco desconcertado por los brazos caídos y los ojos cansados de Izuku. Mob no tenía forma de saber que esto era simplemente un efecto secundario del Kirk de Recovery Girl. Cuando el fanboy entró en su oficina, se sorprendió por completo y, de hecho, se asustó un poco cuando vio que sus labios se extendían y se posaban en el dedo de Izuku. Su dedo se recuperó en segundos, pero inmediatamente después, una ola de somnolencia lo golpeó. Recovery Girl explicó que su Kirk estimulaba el proceso de curación natural del cuerpo, pero que hacer esto aún requería mucha energía. Además, le dijo que demasiadas heridas graves requerirían que se gastara una cantidad excesiva de resistencia, lo que en realidad resultaría en su muerte. Shigeo estaba a punto de saludarlo, pero Iida se le adelantó. El adolescente de cabello azul se acercó por detrás y agarró el hombro de su compañero. Izuku se dio la vuelta y echó la cabeza hacia atrás. Hola, Iida, ¿qué pasa?
¿Tu dedo roto está completamente curado? Sí. Recovery Girl lo arregló en poco tiempo. ¡Qué alivio! Ambos adolescentes levantaron la vista y vieron a Shigeo acercarse con una lenta sonrisa en su rostro. Hola, Ida. Ah, Kageyama. Debo felicitarte por tu victoria en primer lugar en las pruebas de hoy. Nunca imaginé que tu don sería tan utilitario. La ceja de Shigeo se alzó en señal de confusión, algo que Ida detectó rápidamente. ¿Utilitario? Se refiere a algo que puede usarse de múltiples maneras. Oh, gracias. El esper de pelo redondo cambió de tema, algo que casi siempre hacía cuando se trataba de elogios sobre sus poderes. Aún así, el señor Aizawa era realmente morboso y serio. En efecto. A mí también me desanimó su comportamiento, pero al final, confío en el criterio de la escuela. Y Ida se cruzó de brazos mientras cerraba los ojos. Aún así, mentir de esa manera es completamente inmoral. Llegar a tales extremos para engañarnos es simplemente cruel. Hola, ustedes tres. La voz jubilosa de una chica de pelo corto resonó en los tres hombres. Se dieron la vuelta y vieron a Uraraka corriendo hacia ellos con una gran sonrisa en el rostro. Si todos vais a la estación, iré con vosotros. Los tres reconocieron a la chica al verlos. Eres la chica del infinito, ¿verdad? Exclamó Ida. Me llamo Ochako Uraraka. ¿Y vuestros nombres? La joven giró la cabeza para mirar al adolescente alto y con gafas. Vosotros sois Tenya y Ida. Uraraka miró a Shigeo, quien la miró a los ojos con una pequeña sonrisa en respuesta. Shigeo Kageyama. ¿Y tu nombre es Deku, mi gorilla? La pequeña sonrisa del niño de cabello tazón se transformó en un ceño fruncido, mientras Izuku se tensaba por la sorpresa. ¿Deku? Sí, así te llamó Bakugo durante la prueba de aptitud física. El fanboy sintió que un leve rubor se tiñó a sus mejillas mientras intentaba explicarle a su nuevo amigo de qué se trataba todo eso. En realidad, mi nombre es Izuku. Deku es como me llama Kak-chan para ridiculizarme. Shigeo agarró su muñeca. Es solo un movimiento pésimo de Bakugo para intentar derribar a Izuku. Oh, Uraraka se llevó la mano a la nuca y cerró los ojos avergonzada. No me había dado cuenta, lo siento. La joven abrió los ojos y decidió dar su opinión sobre el nombre. En realidad, creo que Deku es un nombre muy bueno. Suena como un nombre de héroe realmente genial y también es bastante lindo. El corazón de Izuku palpitaba con emoción y su rostro se sonrojó aún más. Entonces será Deku. Shigeo se sorprendió por un segundo por la repentina aceptación de su nombre por parte de su amigo, pero claramente pudo relacionar la reacción nerviosa de adulación de su amigo con el hecho de que esta era una de las primeras chicas con las que hablaba. Asimismo exclamó Tenya. Hace un segundo decías que era un insulto. Incapaz de darle una respuesta adecuada, el joven adolescente se cubrió la cara con las manos y murmuró para sí mismo, y la joven le dirigió a Izuku una mirada perpleja. Una vez más, Shigeo pudo verse reflejado en su amigo, su nerviosismo y su naturaleza fácilmente avergonzada, sirviendo para mostrar cuánto había crecido Shigeo. El esper sonrió y le dio una palmadita a su amigo en la espalda, lo que llevó a Izuku a quitarse las manos de la cara. Cuando Izuku vio que Shigeo le sonreía, el enrojecimiento de su rostro comenzó a desaparecer. Vamos todos a la estación. Por supuesto, respondió Uraraka. Por supuesto. Debo estar en la estación en 20 minutos, así que asegurémonos de mantener un buen ritmo. Los 4 estudiantes comenzaron su caminata hacia la estación, todos ellos radiantes de alegría. Para Izuku, estaba feliz de saber que había comenzado a hacer nuevos amigos en esta escuela, y a pesar de toda la inexperiencia que todavía tenía con One for All, al menos estaba logrando algún progreso. Del mismo modo, Shigeo estaba contento de ver que Izuku también estaba haciendo nuevos amigos. Entendía muy bien el dolor que venía con la soledad y la falta de amigos, y aunque Izuku tenía a Shigeo, era bueno ver que Izuku estaba expandiendo su grupo de amigos. Además de eso, el propio Esper estaba contento de saber que se había familiarizado con sus compañeros de estudios y había comenzado a crear lazos de amistad. Con un día tan tumultuoso, las cosas se veían brillantes para ambos adolescentes y, con suerte, seguirían siendo brillantes mañana. Bueno gente, ese fue el capítulo número 9, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.